Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa donde vamos a tratar un tema que hacía mucho tiempo que quería tratar y esto va a ser un poco el inicio de una investigación que paralelamente pues estamos llevando, ¿no? Bueno, hemos oído hablar muchas veces sobre gigantes y hemos visto que hay indicios de que parece como que en los ayuntamientos, en todo el país, pues se ven gigantes y cabezudos y es una cosa recurrente, ¿no? Entonces, hay otro tema que se ha hablado muchísimo, que hay mucha literatura, mucha, pero muy antigua, con lo cual no sé hasta qué punto es mito o realidad. Y sí me gustaría investigarlo, porque este tipo de cosas, cuando te metes, hay más de lo que parece. Y estamos hablando de las sirenas y los tritones, ¿no? Hembra macho, ¿no? Así que, bueno, pues para ello tenemos, bueno, a nuestro amigo ya, pues Javier García, él es investigador de todo, como yo, es todólogo, ¿no? También, como yo. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches y nada, y agradecerte una vez más. Yo soy embajador tuyo y tú eres embajador mío. Realmente los investigadores no es quien lanza más, sino quien investiga más. En aquello que pasa como, oye, Miguel, me he enterado de esto, ¿qué hace de esto otro? Mírate. Y la verdad, yo te conozco hace muchísimo tiempo, incluso he encontrado vídeos que no nos conocíamos tanto y estamos juntos en los vídeos. Me parece que Hostia, tienes hasta un poco de barba, ¿vale? es Y debía posible. ser una época de bastante años. El, Y el- siempre me el- quito el sombrero, yo siempre digo, no, no, hay mucha gente, pero Celades toca muchísimos temas y cuando dice la palabra me explota la cabeza, centraros, porque está escarbando, él quiere llegar hasta el fondo. Y bueno, por ejemplo, lo que has comentado, el tema de los gigantes, es evidencial, está por todos sitios. El tema del reseteo mundial es evidencial, está por todos sitios. El tema, vamos a decirle, el tema Tartaria en general, ¿vale? El tema Tartaria que está incluso mezclado con las dos, en general, en todo sitio, que hacen los edificios bajo el fango. Luego, ¿por qué hay esa tecnología como si hubieran hecho láser edificios enteros? ¿Qué está significando? Yo con el Eliseo López Benito, el que comentaba directamente, ¿te acuerdas? Decíamos, preparaos para la guerra y nos metemos en la montaña, nos metimos dentro de Montserrat, cubos de piedras dentro del interior de la montaña, que eso geológicamente es imposible. O sea, hay algo, la historia robada, la historia que tenemos que ir avanzando, investigando y demás. ¿Y qué mejor? Siempre nos ha gustado porque nos llega de hace muchísimos años, la mitología, lo que es el tema de las películas, el tema, dijéramos, pues por ejemplo, nuestro gran amigo Juan Saez, que ha sido valiente, todos tienen que decir, ha sido valiente, ya ha querido plasmarlo en libro. Y ahí os lo dejo. O sea, el que no conozcáis a Juan Saez, que yo lo conozco personalmente, hemos vivido experiencia, es una persona que yo digo, al igual que Celades, auténtica. Aunque parezca bueno, una pequeña muchas gracias. descripción, Sí, sí. auténtica. Bueno, Javier nos ha ¿Te gustará traído más o te gustará menos? Pero auténtica. Adelante, adelante, Miguel. Javier nos ha traído, bueno, pues a Juan Suárez, él es escritor, investigador también, zahorí, curioso, y geobiólogo, ¿no? Además, autor del libro, pues, Lugares de Poder, ¿no? Juan, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Javier. Pues bueno, yo os quisiera compartir mi investigación con las sirenas, esos seres mitológicos que hoy en día pensamos que son seres con cola de pez, pero Ujú. que hasta el siglo XII pues eran seres alados, eran mujeres aladas. Y Aladas. entonces las sirenas de Ulises eran sirenas pájaro. Oh, Y eran, digamos, estaban al servicio de Demeter para buscar el paso al Hades, porque eh, habían secuestrado a Perséfone y entonces ella quería recuperarla. Y las sirenas lo que intentaban era localizar esa puerta al más allá para rescatarla. Y entonces esa puerta, según la leyenda, pues se abría en dos momentos, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. Así que yo supongo que Ulises debía de estar navegando en el eje este-oeste, que es el momento de los equinoccios, porque el resto del año las sirenas estaban en el Olimpo y salían solo en esa época a buscar el paso al más allá. ujú. Yo, yo bueno, quería para ir introduciendo un poco la cosa.
Claro, es que esto de las sirenas nos suena que esto es de Walt Disney, ¿no? Pero hay quien piensa que puede ser un recuerdo mal contado, ¿no? Hay un documental, creo que era de Channel, correcto. Discovery Channel, ¿verdad? Que hablaba de sirenas. Yo ese documental lo vi en su día y la verdad es que digo, ostras, esto pinta, pero pinta, fíjate, a desinformación en el sentido como aquel falso documental que hicieron sobre el hombre a la luna y tal, ¿no? Entonces puede ser que hayan hecho este documental justamente para desinformar, pero realmente había cosas ahí que eran demoledoras, ¿no? Sí, Eran, me parecía, claro, entonces uno va tirando del hilo y dices, ostras, ¿hasta qué punto? Y si no es fantasía, ¿no? Y si no, porque es un tema recurrente, ¿no? Entonces, claro, digamos, el relato, yo lo veo, el relato como que hubo un momento en la humanidad que ciertos genetistas, dioses, o como queramos decirle, pues hicieron al ser humano, ¿no? Y antes, ya lo dice la Biblia, ¿no? Que digamos que viendo los ángeles atractivos a las hembras humanas, pues bajaron, copularon con ellas y de ahí salieron los titanes, los gigantes, sí, las los Nefilim. quimeras. Sí. Entonces, claro, eso suena a genetista. Entonces, puede ser que hubieran hecho un experimento genético o una parte de él, ¿no? Con mamíferos como el delfín, que también respira, sale cada 20 minutos a respirar. Bien, pues un ser humano que lo hubieran hecho más adaptado a, digamos, a la vida dentro del mar, ¿no? Bueno, por debajo del mar. Podría ser, quizá, y por ahí algunos se quedaron y algunos los vieron, y bueno, ahí entramos ya dentro de toda la odisea y tal. Bueno, ¿Cómo lo ves esto, Juan? ¿Podría ser? yo, yo creo más bien que aquí vinieron dos grupos de gente Uh -huh. a partirse un pastel, vinieron como socios, como aliados, y cuando llegaron aquí hubo una serie de disputas entre ellos. Unos eran las sirenas o los nagas de la cultura hindú, y otros eran los seres alados, los, eh, los chitauris, que hablan Sí, un sabio zulú, Credo Mutua, habla sobre ellos sí. y dice que son unos seres, pues que su casta real tiene cuernos y que tienen alas y que tienen unos 3 metros. Las sirenas tienen unos 3 metros, pero tienen cola. Porque esa lucha está en todas las culturas y nosotros el, eh, lo más próximo que tenemos es a San Miguel, que está ahí matando una El serpiente. dragón o no sé. Es decir, un ser alado que está Sí, matando a un dragón o a una serpiente. Pero si te vas a México, la Fundación de México tenían que localizar un lugar donde un águila estaba luchando contra una serpiente. Y si te vas a la mitología de los vikingos, en el sauce sagrado, Yggdrasil, arriba vivía un águila y abajo en las raíces una serpiente que estaban en combate singular. Es decir, que y bueno, y luego los hindús, pues estaban los nagas luchando contra Garuda, que era un pájaro, un águila mitológica, de nuevo un ser alado, y los seres serpiente. Y ahí hay una imagen en la mitología hindú que se llama el batido del océano de leche, donde los asuras, es decir, los demonios, y los devas, los dioses, compiten por extraer el amrita, el flujo, digamos, que da la inmortalidad. ujú, Porque llegó un momento que perdieron la inmortalidad, la querían recuperar, y entonces en este mundo tenían que extraer ese fluido vital que de alguna manera nos recuerda el luz. Entonces, con el rey de los serpientes, con el rey de los nagas, empiezan como a saltar a la comba para batir ese batido y extraer el fluido, el amrita, porque ni los devas por un lado ni los asuras por otro tenían fuerza cada uno por su cuenta para conseguir este fluido. Entonces, a mí lo que me viene es que eh, nos vamos oscilando entre emociones positivas, emociones negativas. Vamos pendulando y cada vez que vamos hacia uno de los extremos, nos sacan de nuestro eje
y cada vez que nos sacan de nuestro eje perdemos nuestra entidad, perdemos nuestra fuerza y ahí estas entidades que los gnósticos hablan de ellos, ¿no? Como el Demiurgo y los Ujú. arcontes y toda esta gente son los que se nutren de este desequilibrio. Pero Juan, cuando has empezado documentando de que los trajeron o vinieron, mm, ¿de dónde? ¿No crees más que se hizo un experimento aquí, los Bueno, cetáceos, los mamíferos, bueno, los es reptiles? que no lo sé, porque mira, Credo Mutua habla de que antes de que llegasen los chitauris, ¿Mm? estas entidades con alas y cuernos, y antes de que llegaran, porque los Dogon, allí en Mali, también Sí. hablan de unos seres, los señores del agua, que eran también sirenas. Antes de que viniera toda esta gente, ya había humanos aquí. Y según Credo Mutua, la luna no se veía, la tierra estaba sumida en una niebla perpetua y la gente adoraba a la tierra. Luego, cuando llega esta gente, quitan la niebla y entonces se empiezan a ver los astros, se empieza a ver el sol, se empieza a ver la luna, las estrellas. Pero antes no, antes la gente tenía una referencia de las rocas, el agua, las plantas, animales, o sea, estábamos aquí. Y entonces yo creo que los humanos, sí, igual luego nos hibridaron porque seguramente nos hicieron cosas, pero nosotros ya estábamos aquí y hubo una gente que vino, según los Zulús, vino de las estrellas. Y según también, pues toda, digamos, el hijo del cielo de el emperador chino se consideraba descendiente de la gente que venía del cielo, los que venían de Orión o de las estrellas, que los egipcios, y en Centroamérica también los aztecas, los mayas, los incas, toda esta Mm. gente consideraba que sus dirigentes habían venido del cielo. Entonces hubo una gente que, digamos, que eran o foráneos o que no eran habituales aquí, Ya. de alguna manera. Ujú. Y luego estábamos los que habitábamos el planeta, que sí que de alguna manera nos debieron de traslocar, porque Credo Mutua, esta señora hablaba de que nosotros teníamos capacidades, telepatía, que estábamos conectados no solo con otros humanos, sino con los árboles, con los animales, que cuando alguien tenía hambre, conectaba con un árbol y el árbol dejaba caer sus frutos para que tú te surtieras. O venía un animal ya para entregarse y que tú lo pudieras matar y comerlo. Entonces, también decía que teníamos una conexión con los elementos, es decir, con el viento, con el agua, con la lluvia, un poco como sale en la película Avatar, Avatar, pero Avatar. nosotros seríamos la gente azul, no seríamos los de la Tierra. Ya. Los de la Tierra serían los otros, los que han venido del espacio exterior. Ujú. ¿Sí? Vale. O Porque sea, testimonio. hemos perdido todas las funciones que las películas a veces salen de algún sitio, ¿no? Todas las funciones que en Avatar los azules, en realidad los azules somos nosotros Somos mismos, nosotros. que deberemos Así es. recuperar en algún momento, deberemos recuperar estas funciones. Este sería el tema. En ello estamos. Porque digamos que testimonios muy antiguos, hablamos de, bueno, el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Odisea, ¿no? Que hablaba como criaturas reales y peligrosas para los navegantes, ¿no? Plinio, el siglo antes después de Cristo, pues seres marinos con forma humana y que además los describe anatómicamente hablando, ¿no? Ujú. Y en la mitología griega, pues Tritón, el hijo de Poseidón, pues era mitad hombre, mitad pez, mitad pescado, Correcto. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, los antiguos diferenciaban claramente entre, digamos, monstruos simbólicos y criaturas reales raras, ¿no? Testimonios ha habido siempre. De hecho, hasta se habla de que en testimonios modernos, Cristóbal Colón en su diario habló de que había que vio tres sirenas en el Caribe y dijo que no eran tan bellas como las pintan, ¿no? Sí, Igual sí. no. Luego hay Claro. gente que dice, a ver si los estamos confundiendo con manatíes. No, no. No, Claro, no. un manatí Nada que no ver. canta, no se yergue, no observa y
en fin, y muchos No, marineros comentaban de criaturas humanoides que observaban, que desaparecían, que se veían inteligentes, ¿no? Ya no hablemos, como tú has dicho, ¿no, Juan? De los dogones, los sí, celtas, en Asia también, chinos, sí, sí. japoneses. Yo, eh, Mira, yo he cogido testimonios eh, escritos, consignados, de grupos de 8 sirenas que podían cambiar de aspecto o tú los podías, perdón, los podías percibir de manera diferente. He cogido grupos de 8 sirenas a lo largo y ancho de la geografía mundial y estas sirenas llevaban un conocimiento que cuando tocaban una civilización cambiaron el mundo, cambiaron esa civilización. Por ejemplo, en Mesopotamia, Oanes era uno de los Apgalu, eran 7, eran hijos de Ea, con Ea serían 8, que vivían bajo el mar y entonces al amanecer salían del mar, instruían a los humanos en matemáticas, física, medicina, astronomía, leyes, agricultura, metalurgia, lo que se te ocurra. Ellos lo enseñaron. Y estos dioses eran tan importantes que luego los asirios y los acadios los conservaron en su panteón y que tienen un paralelismo notable con los dioses hindús y con los dioses egipcios y con los dioses de Mesoamérica. Ujú. Es decir, que probablemente serían los mismos. Luego eh, vi un documental interesantísimo de JJ Benítez, Los Señores del Agua, que Ajá. hablaba de en la falla de Bandiagara, en Mali, que estaban los Dogon, y que hablaban de los Señores del Agua, que era un grupo de 8 sirenas o 8 seres que los dibujaron y era el mismo dibujo, la misma descripción de los de Mesopotamia que estaban allí en África y que también llevaron un conocimiento que hubo una expedición eh, en el 1918 de etnógrafos franceses que fue allí y en esa época ellos ya sabían que existía Sirio A, Sirio B, Sirio C, sabían que el periodo orbital de Sirio B era de 50 años en torno a la Tierra, sabían que la densidad de Sirio B era 75.000 veces superior a la que tenemos aquí y hasta 1950 no se fotografía Sirio B y más adelante se fotografía Sirio C. Pero claro, los Dogon eran analfabetos y no tenían acceso a telescopios. Entonces, ¿cómo esta gente en 1918 ya tenían todo ese conocimiento? Ujú. Hay una teoría también, bueno, la hipótesis de la biología, ¿no? Digamos que una rama humana, digamos, a partir de la evolución de la que yo no estoy de acuerdo, pero en fin, pues que una rama humana pues se podía haber adaptado al medio acuático, ¿no? Hacer crear más grasa subcutánea, capacidad de una apnea, de aguantar la respiración prolongada, la piel más lisa, sin Sí, pelo, sí. y una cierta comunicación sonora debajo del agua, ¿no? Entonces, claro, si existieron neandertales, homínidos raros y tal, ¿por qué no? No tiene mucho eh, Claro, tal, una Ahí rama le dejo. litoral, ¿no? Que dejara, teniendo en cuenta oye, que el océano es el 71% del planeta y que ahí no hemos excavado, ¿no? claro. ¿Qué opinas o qué opináis? Mira, en Indonesia hay una tribu que tiene capacidad para estar unos 10 minutos debajo del agua. Ujú. Ostras. Así, digamos, ellos tienen, no solo tienen una capacidad pulmonar mayor, sino que igual que los mamíferos acuáticos, almacenan el oxígeno en el bazo. O sea, tienen un bazo más grande de la cuenta o más grande que el resto de nosotros y entonces ahí es donde guardan la sangre oxigenada que les permite hacer inmersiones prolongadas. Pero las descripciones de estos seres no, no concuerdan con los humanos. Sí, tienen un aspecto, una fisonomía humanoide, pero no somos Ahí, como ahí ellos. os voy a ilustrar porque en el tema de respiración,
Bueno, ha sido el padre de uno de mis compañeros de GB y luego mi instructor de inversión. Yo soy FEDAS, 3 estrellas, Diver Network Oxygen Provider, proveedor de oxígeno en medio subacuático y más de 400 inversiones. Y entonces me acuerdo que es campeón de España, Alfredo Jorde, y me acuerdo como estábamos en la piscina de alguna natación, éramos críos, su hijo y yo somos de la misma edad, y tendríamos en esa época 8 años. Y le estaba explicando perfectamente cómo aguantar debajo del agua. Y él hacía una técnica, porque se la estaba explicando a su hijo, pero también estaba en la piscina, y era una técnica que lo que hacías era meterte el aire no en el bazo, sino dentro del estómago y volverlo a sacar. Lo llevabas a los pulmones, pulmones, boca, boca, estómago, y va a sacar. Y tal como comenta él, 20 minutos. Era y ha sido campeón de España, Alfredo Jorde. 20 minutos. En el tema, dijéramos, de como inversión, cuando tú ya tienes experiencia, lo que haces son apneas. Es decir, tú tienes la botella, esa apnea la tienes que conservar, sobre todo cuando no tienes variación de profundidad, porque si no la burbuja se hace más grande y te puedes hacer daño, y el ordenador que llevamos no lo controlaría. O sea, te podrías acabar en una cámara hiperbárica, ¿vale? El tema de a nivel mundial ahora, de lo que tenemos, la desinformación y la información, tanto en museos físicamente como realmente. Y ahí le doy la razón a Juan, en la actualidad hay un ser con una boca, con unos ojos, con unos dientes, con unas manos Membranas. largas. Mm. Yo cuando veo esta imagen y tal, digo, este no es IA, este es posible, este no, este es IA. Hay esta tipología de ser, que incluso en la película que tú tienes el trozo, Miguel Celade, Mm. este es el ser que sale y es el ser típico que hay más proliferación. ¿Hay más seres? Yo pienso que sí, que hay más seres, porque en los museos está, y no es una composición que han cogido un pescado y un humano, no. Y hay Claro. una tipología, son agresivos, acuérdate que hay una fotografía en blanco y negro de los esquimales y, y cogen un acuático y está lleno de lanzas. Vamos a ver, ¿quién ha tirado las lanzas al pescado? Y era una fotografía en blanco y negro. Sí, sí, Claro, tenían herramientas, Sí, eh, presuntamente tenían herramientas. Claro, el problema es ese, ¿no? Porque fíjate, si han ocultado, presuntamente también, que creo que sí, bastantes gigantes, pues imagínate ocultar claro. una pescadilla como esta, ¿no? Pero claro, es que esto, ¿qué significa? ¿Qué conlleva? Pues que ha habido otras humanidades, que ha habido civilizaciones no registradas, que el pasado ha sido más complejo de lo que pensamos, ¿no? Entonces se cae el relato oficial, ¿no? Entonces, claro, totalmente, pruebas no hay, pero totalmente. bueno, es un mito muy persistente. Es un Sí, mito que se mira, ha tocado mucho. Hay testimonios históricos. Y bueno, pues, en fin, y lo que decíamos antes, ¿no? Que el océano pues está por explorar, ¿no? claro. Mira, Mm, yo en Irlanda, en el siglo, finales del siglo sexto, un santo, San Beoán, encuentra unos cánticos de ángeles en el mar y entonces queda con estos seres al cabo de un año para un nuevo encuentro y en ese nuevo encuentro él fleta un barco y el armador del barco es un pescador, Fergus de Milius, y echa las redes y capturan a una sirena que se llamaba Liban y la llevan cerca de Ulster, en Irlanda del Norte. Y bueno, allí, digamos, eh, deciden que la van a poner en un lago y al cabo de un tiempo la sirena, al cabo de unos años, la sirena muere y cuando muere, la sirena es canonizada con el nombre de Santa Muirgen wow. y está en el Martirologio de Donegal, que es un libro, digamos, de un santoral irlandés, está ahí. Entonces yo lo que he hecho ha sido unir todos los puntos como este o como el de que hablaba JJ Benítez allí Mm. en Bandiagara, en Mali, unirlos y salen los mismos ejes de solsticios, equinoccios que aparecen en los templos. Si queréis, os comparto una imagen. Sí, sí, por favor, compartir Sí, sí. imágenes. Ahí, Ahora, ahí va. Sí, La Tierra, bueno, la yo- bolita. sí. eh, claro, a mí lo que me llama la atención es la exactitud de estos ejes. Si veis aquí una línea negra que va de Irlanda hasta Mali, Ujú. esto en Mali hay un sistema lagunar del río Níger
un poco al oeste de la falla de Bandiagara, pero que es ahí donde estaban estos seres. Y desde Larné en Irlanda hasta allí hay casi 4.500 kilómetros y hay medio grado de desviación con respecto del eje norte-sur en 4.500 kilómetros. Y luego esta línea roja Ujú, es el eje de los solsticios en Eridú, en Mesopotamia. Esta línea va desde Mali, del mismo lugar donde hablábamos antes, ujú, hasta un sistema lagunar entre Persia y Afganistán. ya. Allí hay una ciudad que se llama Zahak. Zahak era un personaje de la mitología persa que tenía dos serpientes que le salían de los hombros. Y en esta línea vemos que a la altura de Egipto hay una línea amarilla que une el punto este Sí. de Irlanda con una ciudad egipcia que está sobre este eje que se llama Hermópolis. Y Ujú, allí había un templo dedicado a los Humnun o los 8 dioses fundadores. El principal de ellos era Sobek, el cocodrilo. Es decir, un personaje que era medio hombre, medio cocodrilo, que es de nuevo un sirénido. Que este eje pasa por Venecia, que el Dux de Venecia echaba un anillo cada año en la laguna para celebrar los esponsales. Y este eje es el solsticio de invierno en Irlanda. Y luego tenemos también en Eridú hay un eje gris que va de Mesopotamia hasta Irlanda, ¿no? Ese son 100 grados. Pero Pero bueno, no, sí. no entiendo qué quieres comentar con esto. ¿En qué trasciende estos ejes? No, no lo entiendo. Estos ejes están presentes en las iglesias, que son las que yo he estudiado, que es donde aparecen las sirenas. O sea, estos mismos ejes de solsticios, equinoccios, eje norte, están en todos los templos donde hay sirenas. Ya. Es como si el lugar que hubieran elegido las sirenas para manifestarse hubieran diseñado un templo a escala mundial. Ujú, ¿Sí? Y con una precisión escalofriante, porque, digamos, de Irlanda a la zona de Zahak hay 5.000 y pico, casi 6.000 kilómetros, y hay un grado de diferencia con el eje este-oeste, esta línea verde que se ve arriba. ya, Entonces, digamos que no, o sea, no son lugares que han aparecido al azar. ya, Son lugares escogidos al milímetro, con una precisión, ya te digo, o sea, si en 4.000, 5.000 kilómetros tienen medio grado o un grado de desviación, porque decían que las pirámides en ciento y pico metros tenían un grado de desviación de los lados de la pirámide. Aquí estamos hablando de 5.000 kilómetros. Entonces, bueno, estos puntos han sido escogidos por ellos. ujú. Uno nos pasa por medio de toda España, ¿no? Por lo que Sí, veo. sí, sí, el que va de Irlanda a Mali. ¿Sabéis que ella conocía un señor que era pescador en Galicia y decía que él recordaba muchos relatos? No sé, bueno, antes digamos, los pescadores gallegos llegaban muy lejos, iban muy lejos, ¿no? Y que toda la gente mayor, los pescadores ya muy viejos, hablaban de que habían tenido contactos con sirenas, todos. Pero si les preguntabas, como buen gallego, no contestaban. Lo llevan muy discreto. Sí, es que, claro, es un tema, por un lado, tenían mucho poder, porque todas las civilizaciones que contactaban con ellos tenían un salto evolutivo tremendo, pero por otro lado, también, por ejemplo, en Mali, aparte de darles este conocimiento astronómico, eh, la gente tenía mucho miedo porque decían que te sorbían los sesos por la nariz. Lo mismo que este personaje mitológico de la mitología persa, Zahak, era lo que hacía. Cada día devoraba dos hombres, dos jóvenes, y Mira, también absorbiéndoles los sesos por la sí. nariz. Comiéndoles el coco, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, literalmente. Literalmente. ¿Tú crees? Bueno, no sé.
¿Crees que, claro, es que a mí me gustaría mucho investigar, pero claro, ¿cuáles son las líneas de investigación? ¿Dónde ve uno? Cuando ves, sabes que... Lo más curioso es ver que en los capiteles de las iglesias, catedrales y demás, siempre aparece la sirena con las dos colas. Es el emblema de CEMAS, por ejemplo, bueno, muchos emblemas, empresas y demás. ¿Lo tienes Este ahí? ¿Lo aparece. tienes ahí para No, enseñarlo? si lo tenéis, ponerlo. Yo creo que lo tiene también Juan. Juan Sí, lo tiene porque en el libro le sale. Juan, si eres tan amable, a ya ver, verás que es el clásico. eh, un segundo, es que no sé Si no, Igual te si puedo cuesta de buscar, compartir ¿no, aquí, Juan? si no Bueno, no te busco yo preocupes. CEMAS y pero te lo busco también. Pero Juan, el libro que yo tengo entendido que tienes es Lugares de Poder, que entiendo sí, que es no, el y de... tengo otro que el último que he escrito, que es ¿Mm? El legado de las sirenas, que es Ah, ahí donde he vale, vale. tardado casi 8 años en escribirlo y he estado durante 8 años haciendo una investigación exhaustiva sobre el tema de las sirenas. Oye, pues cuéntanos experiencias, bueno, experiencias o conocimiento, recopilación de datos de ese libro, porque ese, vamos. Bueno, es lo que os comentaba, Mm, que los lugares donde aparecen las sirenas no son lugares al azar, sino que son lugares escogidos con una precisión con un propósito, creo yo. ujú, Porque estos ejes de solsticios equinoccios son los que, digamos, actualmente, y el eje norte, son los que nos brindan energía. Yo he estado con Xavier y estuvimos, yo soy sensible, entonces, bueno, siento la energía del flujo norte y lo conecté a él con el norte y bueno, tuvo ahí una experiencia. Entonces, yo lo que veo que estos seres han cogido unas direcciones muy específicas, porque investigando también lo que vi es que los momentos de solsticios y equinoccios, la luz del sol tiene una calidad especial que nos nutre y que permite resetear las mitocondrias y activar nuestra melanina, ¿no? Hay un doctor, Te añado dos más, ¿vale? Que eso sucede cada día. En cuanto sale el sol y en cuanto desaparece el sol. Y te lo digo no solamente por la sensación y la sensibilidad, sino electrónicamente son dos puntos que yo desde el mundo de los radioaficionados lo he aprovechado para que mi onda coja una transmisión infinita y ganar concursos. O sea, distancias que en un momento dado son inabatibles, como en 144 MHz, que es donde te llega la vista, por ejemplo, del Montseny llegas a Montserrat, en ese punto en concreto que se ioniza, ese es el punto que llegas en un momento dado directamente mira, aquí la tenemos, a hacer la energetización. También es correcto. sí, sí. Adelante, adelante, Juan. estáis viendo la sirena, Sí, ¿no? de dos colas. Exactamente. Por esta es por la que empieza todo el estudio, que me preguntaron si sabía algo de esta sirena y entonces, pues bueno, ahí empecé a investigar y ahí saqué, digamos, todo este estudio de dónde aparecen las sirenas y la importancia de la luz, cómo nos afecta la luz del sol. Porque, claro, yo lo que vi es que en todos los capiteles donde están, es el punto donde confluyen el eje norte y los ejes de la luz, solsticios, equinoccios. Y entonces me puse a estudiar qué pasa con la luz. Y encontré un doctor que se llama Arturo Solís Herrera, que este señor es oftalmólogo y decía que, bueno, en la retina no no hay capilares, no llega la sangre y que nos explica que los ojos son tan pequeños en todos los seres porque la fotorrecepción gasta una cantidad de energía mucho mayor que el cerebro, mucho mayor que el corazón, que los riñones, que cualquier órgano, cualquier tejido del cuerpo. Y entonces la pregunta es la siguiente: si de todo el ojo donde se produce la fotorrecepción es en la retina y no hay capilares, es decir, no llega oxígeno, no llega sangre, no llega glucosa, ¿de dónde sale la energía para producirse la fotorrecepción? Y entonces lo que él vio es que ahí lo único que hay es melanina. Y Ujú, entonces vio que así como las plantas tienen la clorofila, y la clorofila
tiene la capacidad de disociar la molécula de agua y obtener dos electrones, y eso es la energía con la que funciona la planta. Él dice que la melanina es como unas 10.000 veces más eficiente que la clorofila, porque el proceso de la clorofila acaba ahí. Disocia la molécula de agua y se acabó. Mientras que la melanina disocia la molécula de agua, recupera dos electrones, obtiene dos electrones, la vuelve a asociar, obtiene dos electrones, la vuelve a disociar y está todo el rato que hay energía lumínica, térmica, magnética, del tipo que sea, haciendo ese trabajo. Entonces, dice que en nosotros podemos hacer una fotosíntesis humana, o digamos los mamíferos pueden hacer este tipo de fotosíntesis y podemos procesar la energía, y que explica también que la luz solar tiene una capacidad de penetración en nuestro cuerpo de 10 centímetros, y que entonces, para proteger el cuerpo del efecto solar en nuestro interior, que nosotros generamos, nos ponemos morenos. Es decir, ponemos capas de melanina por todo el cuerpo Mm. para absorber esa energía y proteger los tejidos internos. Entonces, tanto el conectar con el sol como con las estrellas es fundamental para aumentar nuestro nivel de energía, nuestra conciencia, nuestra vitalidad. Y bueno, ya en esta línea también compartiros que sí, claro, por la noche evidentemente no está el sol, pero tenemos una estrella maravillosa que se llama Vega, y que yo soy vegano porque aunque como jamón y como carne, medito con Vega. Y Vega tiene así como nuestro Sol tiene un 70-80% de rojo infrarrojo, que es lo que activa nuestra melanina en nuestras mitocondrias, Vega todavía tiene mucho más, tiene próximo al 100%. Entonces tiene una calidad lumínica magnífica. Entonces cuando conectas con ella, nuestra conciencia mejora, nuestra vitalidad. De hecho, hay que tener en cuenta que hace 12.500 años, en la época dorada de la humanidad, Vega era nuestra estrella polar, era la que daba la información a la Tierra. ¿Sí? Entonces, eh, la luz, la importancia de la luz, de la calidad lumínica, es vital para nosotros. De hecho, todo lo que están haciendo ahora con los chemtrails y tal, el objetivo sí es contaminar y todo eso, pero el objetivo principalmente es cambiar la frecuencia de la luz que nos llega, porque esta luz que nos llega ahora nos permite un despertar. Es una luz especial, estamos en un momento especial eh, de la vida, o de la historia de la Tierra, y entonces l- el- la luz del sol y la luz de las estrellas nos podrían permitir ahora hacer ese cambio de conciencia, ese cambio de paradigma que tanto habla la gente, y que, bueno, hay, digamos, una parte que no le interesa, y son los que enturbian nuestros cielos. Principalmente, creo yo, para quitarnos esa posibilidad de evolución, ese extra energético que nos permitiría hacer conexiones a nivel cognitivo, que de otra manera pues exigen una práctica y un método y una disciplina y más tiempo. Sí. ¿Y qué creéis, Juan y Xavier, que por dónde podemos seguir esta línea? ¿Por la arqueología? ¿Deberíamos seguirla? ¿Cómo podemos? ¿Cómo? A ver, os estoy haciendo una pregunta muy personal. ¿Cómo se puede llegar al fondo? ¿Cómo podemos llegar? Habría que, en habla hispana ya vamos con un tiro en el pie, ¿no? Quizá es más bien en inglés, ¿no? Pero esos pescadores gallegos ya no están, ya se Ya no fueron hace están. tiempo. Testigos, porque también, corrígeme Juan, pero me parece que en cuevas muy antiguas hay dibujos de seres humanos peleando con, Con Sirena sí, en el norte de pues, Egipto. ¿verdad? Sí, Y sí. sí, ajá, En una claro. zona, digamos, próxima a lo que es el Mediterráneo. También, si nos vamos. Pero Ahí. perdona, pero Sí. por ejemplo las sirenas, eh,
Me ha parecido irte antes que medían una media de 3 metros. Entiendo Correcto. que la cola da mucho de sí, ¿no? Sí, sí. Pero, con lo cual, ¿serían de nuestra humanidad o serían de otras humanidades donde también estaban ahí? La paleontología, la paleontología. Exacto, Te explico, los ahora gigantes. cuando estabas definiendo, la arqueología serían los fósiles, ¿vale? Y la paleontología sería la ciencia natural que estudia la vida en el pasado en la Tierra mediante el análisis de los fósiles. Entonces, Muy bien. el nexo de que nos dieran la certeza son los paleontólogos, ¿vale? Bueno, Que tuvieran el encuentro arqueológicamente ajá. y dijeran, no, no, este ser que hemos encontrado no lo han hecho de un trozo de cola y un trozo de cuerpo humanoide. No, no, el ser es entero. El tema, el paleontólogo es el que tenía que ser el nexo oficial de certificarnos que esto ha sucedido y yo personalmente creo que sigue sucediendo. O sea, las sirenas siguen estando ahí, dile tritones, sirenas, pero el ser en las mares sigue estando ahí. En el documental este hablan bueno, que cuando hay un varamiento, se llama, ¿no? Un varamiento de ballenas, siempre te encuentras algunas sirenas allí, que rápidamente acordonan la zona, etcétera. No sé si será verdad. ¿Tienes alguna constancia? ¿Tenéis alguna constancia de eso? Bueno, yo eh, estuve hablando con un influencer mexicano, Ujú, órale, y, y un muchacho que tenía también un canal ahí con no sé cuántos, muchos seguidores en México. De hecho, fuimos por Montserrat y la gente le paraba, gente de Sudamérica le paraba y le decía, "Ah, tú eres tal". Y este muchacho me dijo que él había estado hablando con unos amigos que eran de la Fuerza Naval de México y que habían encontrado sirenas. wow. Y que habían tenido una sirena en un tanque un tiempo hasta que vinieron los americanos y se lo llevaron. Y que alguno, porque me decía que tenía dos o tres amigos por diferentes lados que habían tenido experiencias directas con sirenas y que a uno de ellos que quiso hablar lo desaparecieron. Es muy en su estilo, muy en su estilo. Ujú. No sé, chico. Bueno, la verdad es que cuesta mucho. A ver, estamos investigando y no tenemos ninguna herramienta, desde luego, ¿no? Porque, no sé, cuando, por ejemplo, uno estudia la arquitectura imposible, pues ya te das cuenta de que aquello, pues hace 1000 años no se podía haber hecho, ¿no? Ahí vale, ¿no? Pero claro, este tema, ocultarlo es muy fácil, ¿no? Bueno, mira, hay los testimonios de eso, de las tribus estas, de los Dogon, y tenemos testimonios del libro este del martirologio de Donegal. Luego también está el libro de... eh, hay otro libro irlandés, en mi libro lo pongo, y Ujú. también aparece el mismo mito, la misma historia, con los mismos personajes, y luego está la mitología persa y Ujú. después está la mitología de los sumerios. Entonces, todos estos lugares, claro, podría ser una invención, un cuento, pero los mismos datos. Son 8 sirenas Ujú. que llevan un conocimiento que revoluciona la sociedad. Por ejemplo, aquí las sirenas en nuestra sociedad, cuando aparecen en Irlanda, provocan el cambio de paradigma de sirena alada. Antes del siglo XII no hay sirenas aladas en los templos, después hay sirenas aladas y no sirenas pez, y a partir del siglo XII solo hay sirenas pez durante unos Pero 200 años. las aladas tenían cola de pescado también, ¿o no? No, Ah, tenían plumas, tenían, eran digo, sirenas pájaro, las piernas normales. de pájaro, Ah, de pájaro, vale, vale, vale. tenían cuerpo de pájaro. Que yo quería comentar el tema que es curioso, cuando dices buscas Ujú. un nexo directamente, el nexo, a ver, ¿quién son los más similares humanos a las sirenas actuales? ¿Vale? A ver si pues se comparte, que antes no sé si lo he compartido bien. Sí, Ahora, bueno. Mira, Bueno, es que ahí, está sí, compartiendo Juan primero. quita, quito, quito, quito. mira, ahí se ve, ¿no? Espera que ya está, ahora se debe ver el tuyo.
Sí, estas son las que están aquí en San Pau del Camp y bueno, son pájaros, o sea, lo único que tenían es que estas sirenas son herederas del Ba de los egipcios. Los egipcios consideraban que cuando una persona moría, su alma tenía dos aspectos, el Ba que era el espiritual y el Ka que era el físico. El Ka se quedaba en el cuerpo y el Ba volaba al mundo de los dioses y tenía que regresar por la noche para nutrirse del Ka. De ahí que esa idea de la sirena que vuela pasa a los griegos y los griegos cuando Perséfone es secuestrada por Hades, entonces la sirena, como tenía la capacidad de ir al más allá, de cruzar al otro mundo, es la que va buscando el lugar para rescatar, el lugar de paso al más allá para rescatar a Perséfone. Esta es la idea de Claro. la mitología. ¿No? Sí, Claro, lo que pasa es que, digamos que ahí no cabe una evolución de ningún tipo, ¿no? Porque pasar de esta sirena alada con patas de gallo a un pescado, o sea que la cosa cambia bastante, ¿no? claro, Yo creo claro, que es ahí que, vamos a una creación, a una manipulación de una especie claro, distinta. bueno, esto haría, este tipo de ser hace más referencia a los chitauris, mientras que el otro hace referencia a los nagas. La Sí. sirena pez hace referencia a los nagas, ¿sí? Y Y la serían ahí ley, las dos, digamos, familias o los dos grupos que vinieron aquí para, digamos, para aprovechar los recursos del planeta. y ya para terminar, lo de que vamos, de que las sirenas eran como la que tiene Javier ahí detrás, que vaya sirena, con esas y lo que pasa que claro, con esas piernas, como uno decía, ¿por qué? Y el otro decía, no, ¿por dónde más bien? ¿No? Me parece que no, que no, que no hay mucha viabilidad, ¿no? Em, Puede ser, o son historias de fantasmas, porque los fantasmas hombres siempre han existido, ¿verdad? De decir, no, yo estaba con una sirena. ¿Pensáis que podemos haber llegado a ese punto de que las sirenas embaucaban, enamoraban a los marineros, todo Bueno, este tema? ¿O ya bueno, es mira, tenemos a Melusina, que fue, digamos, madre de reyes y ostras? que digamos, estuvo ahí con uno de los reyes, con uno de los reyes capetos, eh, y dio origen a linajes nobles en Europa. En el libro también hay un capítulo donde explico que hay toda una serie de leyendas donde familias reales o familias nobiliarias europeas se entroncan con sirenas. Creo que era, sí, de los capetos que una reina estuvo con el Quinotauro, que era una especie de pez y toro, es decir, un ser mitológico, anfibio, y de ahí Primera, empieza, ¿no? digamos, toda esta gente que luego los capetos son los que se juntan con Sara, con la hija de María Magdalena, y por eso se dice que los descendientes de los linajes franceses llevan la flor de lis, que representa la sangre real. Sangre. ¿No? Menuda mesa redonda zoofílica hay por ahí, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Muy, Y, Aquí lo- ya, bueno, aquí ya hemos y- mezclado. y luego tenemos a Aquaman también, ¿no? Por ahí, Aquaman. Claro. sí, pero eso Ya ya es No, pero es diferente. desde la Marvel. versión que decía sexual el Celades, ahora imagínate que, claro, siempre dibujan o se ve la sirena con la cola, pero ahora imagínate que realmente la cola se abriera. ¿Me explico? Que simplemente es como un recubrimiento. Pues va a ser eso. Hay una Claro, película también. si no fisiológicamente, ¿cómo se desarrolla? Bueno, Bueno, la claro, película aquella de la sirena aquella muy antigua, ya no hablo de la sirenita de Walt Disney, ¿eh? O sea, era de Disney también, que aquella que se convertía en sirena, pero cuando salía del agua, pues no, Era normal. era normalita. Entonces sí, ¿no? La metes en el agua y luego la claro. sacas y ya Bueno, está, ¿no? las sirenas cambiaban de forma. O sea, Ah, por ejemplo, Melusina, creo que es ella, eh,
se casa con un príncipe y tienen hijos y se casa con él con la condición de que un día a la semana él no la puede ver. Y entonces un día él incumple, al cabo de los años, picado por la curiosidad, él incumple esta condición, se asoma y entonces ve que está dentro de la tina y que de cintura para arriba es mujer y cintura para abajo es serpiente o pez. Y Pues qué entonces, susto, ¿no? a partir de ese momento, ella desaparece. Uy, qué susto. Qué bueno, pues tenemos que seguir investigando, chicos. Juan, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Me pones el Pues link? sí, mira, la editorial Ecohabitar, Ujú. ahí lo pueden encontrar. Mándame el link y lo pongo en la caja. El legado de las sirenas. Correcto, Ajá, sí, muy la bien. editorial Ecohabitar. Ha salido, nada, hace 10 días, Ostras, 2 semanas, sí. está en el horno, recién Sí, salido sí. del horno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Javier, ¿querés decir alguna cosa más? Se nos Nada, ha que quedado. tenemos que repetir porque hay extensión seguro y no hemos puesto imágenes, ¿eh? Imágenes, dijéramos, de lo que realmente se recopilatorios de museos y demás. Al igual que dijéramos, tenemos lo del Reset y tenemos lo de los gigantes, este tema lo tenemos que ampliar más. Hagamos una cosa. Si me mandáis las imágenes, el editor nos lo va a ir poniendo según vayamos hablando. Vale, Perfecto. yo te envío Perfecto. las imágenes. Sí, por favor, vía WhatsApp o por correo, como queráis. Muy Muy bien, bien. pues Javier García, Juan Sáez, muchísimas gracias. Un placer. Hemos, creo, llegado un poquito más allá. Creo que queda mucho por investigar. No sé si lo averiguaremos al final o no, o todo va a quedar aquí, pero yo creo que yo tengo ganas. Yo ahí noto, y es pura intuición, que ahí hay algo. Y como Sí, sí. decía una amiga mía, donde yo pongo la vista, allí no era. En este caso espero que sí, en este caso espero que sí. Sí. Muy bien, muchísimas Venga, gracias, Juan. agradecido Miguel, agradecido Juan y de verdad, como siempre, estar con personas auténticas que buscan la autenticidad y queremos dar fruto a todos los que nos estáis viendo de abriros ese canal de experiencia, deportivamente, como dice nuestro amigo José Luis Camacho, pero disfrutar de ello, en la investigación, en el camino, sea o no sea, pero disfrutar en ello. Muchas gracias. Amén. Gracias. Hasta Chao. luego.